Bueno, entonces decíamos, y la profesora Ingrid le recalcaba que a pesar incluso de que existen códigos, vemos, y lo estaba comentando María Alejandra, como todavía en época reciente seguimos viendo casos en donde no se está respetando o cuidando a los sujetos de investigación. Entonces, ¿quién vela el cumplimiento de los objetivos de una investigación idónea? Los comités de bioética para la investigación. Estos comités revisan tanto la parte metodológica como la parte ética de la investigación. La siguiente. Les quería recordar que el 18 de enero de este año, en la asignatura métodos, yo les hice una intervención donde comparaba, porque es importante, y creo que con la actividad de esta tarde lo vamos a terminar de comprender, que los comités asistenciales y de investigación se parecen, pero no son. Vamos a recalcar algunas cosas entonces del comité de investigación. La siguiente. em, esto ha ido creciendo tanto y creo que Romy nos va a tocar este abordaje, que ya hoy hablábamos de proyectos, una investigación ética, tener comités de bioética, pero en la actualidad se han incorporado comités de integridad científica para velar también de que ese investigador esté cumpliendo adecuadamente. Eso posiblemente le va a hablar Romy, yo simplemente quiero decirlo como preámbulo. La siguiente, entonces, definamos qué es un comité de bioética. Nos dice la UNESCO que son instancias para el abordaje sistemático y continuo de la dimensión ética en las ciencias médicas de la salud, en las ciencias biológicas y también para desarrollar políticas de salud innovadoras. El hecho es que el Comité de Bioética trata de solucionar posibles conflictos de valores entre el investigador y los sujetos de investigación. La siguiente. Entonces, eso se los comentaba la vez pasada, que los más frecuentes en Venezuela son asistenciales o para la investigación, asistenciales como el del Hospital Universitario de Caracas, para la investigación como el del IBIC, pero por lo general tenemos, los más frecuentes son comités mixtos, como el del Hospital de Niños, que evalúa la parte asistencial, pero también evalúa los proyectos de los estudiantes de posgrado. Entonces, una diferencia significativa es que los comités asistenciales tienen una función orientadora a los pacientes, a los médicos, a los familiares, mientras que la investigación otorga, es decisorio, porque da el aval o no lo da, o solicita modificaciones para poder dar el aval, de manera que tiene un cumplimiento obligatorio, vinculante. Y eso con el transcurso del tiempo lo hemos ido enseñando y la gente y se está empezando a concientizar. La siguiente. Entonces, perdonen lo cargadísimo de la lámina, pero solamente quería decir que no sabemos cuántos comités de bioética existen en Venezuela. Los que les muestro allí son los que están registrados, que se conoce y podemos hablar que uno de los primeros intentos fue en 1956, cuando se crea un reglamento de la Subcomisión de Ética dependiente de la Comisión Técnica en el Hospital Universitario de Caracas. Debo decir entre paréntesis que ya por allí andaba el doctor Alfredo Castillo y dentro de los creadores de esto. En el 92 es que se crea el Comité de Ética y en el 95 él pasa a llamarse Comité de Bioética. Luego fíjense que en la UCAP, posteriormente el FONACIT, que dio como origen ese documento bellísimo que nos comentó Ingrid en el 97, en el 98, imagínense los años que tenía, es que se crea el Comité de Bioética en el IBI, con asesoramiento del CENAVI, vale decir. En el 99, el CENAVI, que tenía apenas 3 años de creado, eh, se ve forzado a generar un comité independiente porque en ese momento el boom
de la investigación farmacéutica era alta y se encontraban y se limitaban porque en los hospitales no existían comités de bioética. Entonces, el comité del CENAVI asumió esa función. En el 2002 se surge el de la Escuela de Medicina, perdón, el de la Escuela de Medicina José María Vargas, perdón, allí que quedó mucho. Un comité de bioética, luego en odontología, en el 2003, allí estuvo una profesora Ferro, que publicó esa historia de la bioética de forma interesante, ella participó mucho en esta creación. En el 2013, imagínense, es que ocurre en el de la Facultad de Farmacia, que por lo que tengo informado no funciona en este momento, porque allí había un bioterio y entonces se creó un comité de bioética para el manejo de animales de experimentación y es en el año 23 cuando se forma el comité de bioética para la investigación, pensando en estudiantes de pregrado que en salud pública 5 hacen una investigación, se promueve pues la creación del comité. Pero fíjense, no sabemos y es una tarea pendiente, qué hospitales tienen, si están bien conformados, eso nada de eso sabemos. La siguiente. Bueno, entonces, ¿para qué la revisión por un comité? Bueno, porque hoy en día sí es un requisito para la publicación de revistas científicas, para obtener la aprobación del comité académico, para solicitar financiamiento. El CENAVI tuvo participación para que el CDCH, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, lo colocara como un requisito a cumplir y, por supuesto, para cumplir las normas nacionales e internacionales. Pero desde el punto de vista moral, fíjense que hay que evitar proyectos contrarios a la ética o que imposible ahorita aceptar un sujeto de proyecto donde el sujeto de investigación no esté informado. Y también una parte que ha ido creciendo, evitar el maltrato infantil. Creía por muchos años que los animales no sufrían y nosotros como seres superiores tenemos un deber moral con estos animales. La siguiente. Entonces, una pregunta que surge, ¿cuál comité debe dar el aval? Y de acuerdo a las normas internacionales y a la ley del medicamento venezolano, que es del año 2000, debe ser el comité donde se realizará la investigación. Como les repito, en el año 99 no existían comités y el Comité de Bioética eh, del CENAVI comenzó a dar aval a diferentes centros donde se iban a hacer investigaciones farmacéuticas. La, el, gobi- el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, que es el ente regulador de la introducción de los fármacos a Venezuela, dio como una moratoria. Él esperó como hasta el 2006 para que se crearan los comités, pero a partir de allí comenzó a restringir y ya el CENAVI no nos permitieron esa participación, solo para estudios observacionales, solo para estudios, pero no para el uso de fármacos, sobre todo si eran nuevos. Entonces, por eso el Comité Independiente Civicenavi ha venido ocupando un lugar que por esa escasez de comité. La siguiente. Bueno, los comités tienen cuatro fundamentos importantes, como les comentaba, aparte de los códigos y normas nacionales que les comentó la doctora Ingrid. Por supuesto, es importante la dignidad y los derechos de la persona, basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del 2005, en los principios bioéticos fundamentales, por supuesto, y en leyes civiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted va a trabajar con niños, tiene que revisar la LOBNA. Y algunos investigadores, cuando uno da esta clase, dice, o sea, que además de que me estudio todo lo que tengo que saber para mi tema, tengo también que saberme las leyes. No, no es saberse las leyes, sino saber que existen y que usted tiene que revisar. Voy a trabajar con mujeres embarazadas. ¿Qué me dice la norma? Voy a trabajar con niños. ¿Qué dice? Para no ir respetarlas. Es lo que es el punto importante. La siguiente.
Entonces, bueno, ya les presentaron las regulaciones y el motivo de por qué surgieron, la siguiente. Y entonces, ¿cómo se inicia? Si ahora usted en su centro dice, bueno, no tenemos, vamos a iniciar, vamos a conformar el comité. La siguiente, hay cuatro pasos fundamentales. Primero, tiene que definir qué tipo de comité necesita la institución. Mixto, asistencial, de investigación, para luego decidir la estructura. Va a ser con presidente, secretario, va a ser coordinadores. ¿Cómo se va a hacer? Eso está todo escrito en una normativa de la UNESCO. Hay unas guías para la conformación. Luego, el comité mismo debe redactar sus normas de funcionamiento. Y eso es importante. El Instituto Nacional de Higiene, por ejemplo, solicita que estas normas de funcionamiento estén notariadas. Eso nosotros lo tenemos así, pero no todos los comités lo hacen, pero sí es necesario, porque tiene que informarle al investigador cómo va a ser el proceso que va a seguir para obtener el aval. Y bueno, y definir cómo se va a realizar el trabajo. Nos reunimos, se distribuye un poco lo que ustedes tuvieron que hacer para el taller de esta tarde. Léetelo y tal día nos reunimos a discutir. O cada quien da su opinión y lo sumamos. Ahí tiene que estar claro las reglas de juego, por decirlo de alguna forma. La siguiente. Entonces, estas son las guías que les digo, las guías operacionales para comités de ética que evalúan la investigación biomédica, son de la Organización Mundial de la Salud del año 2000 y la UNESCO tiene tres guías y es más, tiene ahora cinco, sí, porque ha ido haciendo guías para, no las menciono aquí porque son para eh, Institución comités para instituciones, comité para el desarrollo de mm, de salud. políticas de salud, de manera que por eso no están aquí. Pero hay cinco guías, es bueno decirlo. La siguiente. Ok, entonces básicamente se debe tener una planilla de registro de protocolo como la que ustedes recibieron. Ese formato lo hicimos la primera vez que se hizo este taller y la idea es que tiene todo para que cada comité lo adapte a su requerimiento. La norma dice que se deben mantener los archivos al menos 5 años, pero nosotros lo mantuvimos 10, 15 años hasta que ya, porque por ejemplo los proyectos del CDCH, que a veces tienen 2 y 3 etapas, o 2 etapas por lo mínimo, al finalizar el proyecto nos dicen, bueno, eh, pida un aval de que usted terminó. Entonces, cuando vienen a decir, no, déjeme buscarlo para recordar qué fue lo que se avaló, a ver si el investigador respetó y mantuvo el proyecto al cual se le dio el aval. Entonces, bueno, pero ahorita ya todo está digitalizado, lo mantenemos. Entonces, es como más fácil mantenerlo. La siguiente. Bueno, y aquí la parte más delgada de las funciones del comité es el seguimiento. Em, Cada comité debe llevar un archivo cuidadoso de cada proyecto, debe haber un registro de las decisiones en acta, hay información periódica, o sea, lo que les comentaba, es obligación del investigador recibir los efectos adversos y el comité perdón, el comité debe estar atento a eso, a esa aparición, a esos informes de efectos adversos y eh, ante una nueva solicitud, como les comentaba, hay que ver a veces el original, porque ha sucedido en otros países, comentaban que eh, salía publicado el artículo. Este proyecto tuvo el aval en Colombia, por ejemplo, en Bogotá hay un comité de bioética, hay un edificio para la evaluación de protocolos en, se me viene ahorita que es Santa Marta, pero no estoy 100% segura ahorita. Y pasaba que cuando los trabajos publicados comparaban con el original, era otro proyecto y ellos decían que tenían el avalo. Entonces, eso es un poco, esa es la parte más engorrosa, donde hay más debilidades por parte de los comités, pero hay que insistir en esto. La siguiente. Bueno, esto es una recopilación que hizo la profesora Gladys.
hay carencias, hay dificultades, como ven, ignorancia, hay gente que no sabe que nosotros estamos recibiendo artículos ya para publicación pidiendo el aval. ¿Qué sentido tiene? Pero tenemos que tener una función educadora y hay que revisarlos. eh, la resistencia a la evaluación de los protocolos, sobre todo por los científicos de mayor trayectoria, que dicen, pero si yo he trabajado sin eso, porque ahora un tercero va a venir a ver mi protocolo? Sobre los miembros, lograr la multidisciplinariedad que es obligatoria en los comités. Hemos encontrado comités en instituciones donde todos son médicos. Por ejemplo, los comités conformados para el día de hoy, vamos a ver cómo están conformados. Sabemos que era limitado y que no se cumple, pero hacerlos conscientes de que no es el deber ser. Es muy difícil la renovación, la gente no quiere, tenemos mucho trabajo, no hay disponibilidad de tiempo y sobre todo los comités asistenciales veo yo que requieren un poco más de disponibilidad porque si surge una situación de emergencia y le están pidiendo su opinión el fin de semana, hay que responder, pues. Pero el comité de investigación, que son protocolos que se van a realizar, permite una mayor flexibilidad. Carencia de mecanismos de cooperación y comunicación entre comités, como les decíamos, no sabemos quiénes son. Falta de apoyo administrativo y financiero. El comité debería tener por lo mínimo una oficina, por lo mínimo una secretaria para que lleve todo, pero secretaria secretarial, quiero decir. Y bueno, y ese seguimiento inadecuado, que es una gran dificultad que tenemos. La siguiente. Bueno, fíjense que cuando Ezequiel Emanuel habló en el año 99 de los requisitos para que una investigación sea ética, él coloca por encima del consentimiento informado, al cual le hacemos, que es muy importante y hacemos, él coloca 5 puntos antes de eso: que la investigación tenga un valor social o científico, que haya validez científica en lo que se va a realizar, que haya una selección equitativa de los sujetos de investigación, que el riesgo, beneficio, ese balance sea favorable al beneficio y finalmente respeto por los sujetos inscritos. Creo que es la última. Ah, bueno, les presento aquí que debe verse como nosotros somos vistos como los malos de la película, pero si cada participante de la investigación cumple sus roles, se puede lograr un beneficio, que es lo que se quiere, el beneficio del sujeto de investigación y tener investigaciones de calidad. La siguiente. Bueno, haciendo una fusión entre palabras de Abel, un bioticista español, y lo que nos comenta la UNESCO, dice que para proteger a las personas que interactúan con los científicos y con los profesionales de la salud, los comités de bioética son más efectivos que las leyes para evitar que se realice un proyecto de investigación mal diseñado o sin una base científica sólida, que es éticamente inaceptable, aunque no someta al sujeto a riesgos de importancia. Muchas gracias.